Bueno, ya empezamos la grabación para los que estamos presentes y para los que no están, así después se los compartimos. Vamos a refrescar un poquito lo que vimos la clase pasada. Recuerdan que para nosotros hacer algún cambio en el aula de práctica, donde ahí tienen el rol de tutor, de docente, de tutor, lo primero que hay que hacer es activar edición. Acá en la parte superior derecha encontramos el botón que ahora está en rojo porque está desactivado. Para poder ver y las funciones y todo lo que nos deja hacer la plataforma como docentes, lo primero que tenemos que hacer es activar edición. Una vez que activamos edición, vamos a ver que nos aparece ¿a todos les están dando tan rápido? Vale, bueno. Les aparecían, ¿se acuerda ese botoncito que les dejaba agregar? Ya lo vemos, está en verde, ahora ha cambiado, todavía no se alcanza a ver el verde, pero bueno, lo importante acá es que cuando pasamos por arriba de cada uno de los recursos ya abiertos, nos muestra esa barra de herramientas. Con esa barra de herramientas, ¿se acuerdan que nosotros podíamos hacer cambios adentro del recurso? Podíamos moverlo, podíamos ocultarlo o no, ¿sí? Y nos aparecía acá al costadito este botón que decía añadir una actividad o un recurso. Para nosotros, yo me voy a ir a la última semana que no tiene tanto todavía. Para poder añadir una actividad o un recurso teníamos que hacer clic ahí. Juan Carlos, ahí. Hacíamos clic ahí y acá nos aparecían las opciones de todo lo que podíamos agregar. Para agregar una tarea, acá donde dice actividades, vieron que está la categoría mayor que se llama actividades y después está todas las actividades que Moodle nos ofrece. Ahí teníamos que hacer clic adentro del botoncito tarea y agregar. Antes de irnos al tema de la tarea, que ya eso, la parte de configuración es la misma que ustedes hicieron cuando agregaron el foro. No hace falta que nos pongamos a ver tanto ahí. Pero, ¿cómo hago para subir un archivo? Un archivo X que yo tenga en PDF, lo quiero subir. En vez de poner tarea, pongo recursos, archivo. De esa manera yo voy a subir un solo archivo. Sí. 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 Yo tengo eso con tareas como hechas. Sí. Trabajamos en la semana del 12 al 18. Sí, eso es indistinto, en qué semana trabajes, porque eso va a depender después, cuando ya tengas tu aula lista. Por ejemplo, te das cuenta que esa tarea, en vez de ponerla en la segunda semana, como yo se las pedí, la querés poner en la primera. Entonces la vas moviendo de lugar. En cualquier semana. Después recuerden que eso siempre uno lo puede cambiar, lo puede actualizar, lo podemos mover a los recursos. Pero lo que les quiero decir es, yo quiero subir un recurso, un recurso en particular, un PDF, un PowerPoint, no sé, un Word, una planilla, compartirles un archivo de Corel, lo que sea, abro un archivo, agrego archivo. Si yo quisiera compartir varios recursos, vieron que en la parte de biblioteca acá del curso tenemos una carpeta en donde adentro hay materiales. Si yo quisiera compartir varios recursos que estén, por ejemplo, unidad 1, en la unidad 1 yo quiero que lean 5 textos, pero no quiero ponerles un texto abajo de otro. Abro una carpeta. Dentro de la carpeta después voy a colocar los archivos independientes. ¿Sí? ¿Quieren verlo? Hice clic en carpeta y le di agregar. Y acá yo le voy a, siempre Moodle, no sé si ustedes se han fijado en los distintos recursos que ya han ido abriendo, las distintas actividades, que siempre les pide más o menos los mismos campos para llenar. Entonces, nombre, acá le voy a poner biblioteca, la descripción, ¿qué le voy a decir a los chicos? Que bueno, que esta es un espacio
un espacio para compartir documentos. Sí, ¿cómo dijiste? Sugeridos. Sugeridos por la cátedra. ¿Sí? ¿Acá qué hago? Directamente desde acá puedo subir los archivos si yo ya los tengo definidos. Como subo cualquier archivo que ya es la misma lógica. Agrego archivo, desde acá me va a preguntar dónde los tengo. Seleccionar archivo. Dentro de, le voy a poner cualquiera, actividad. Lo abro, lo describo, lo subo. Sí. A contenido abajo. Y ahí aparece. Así yo puedo seguir subiendo distintos tipos de archivos. Puedo subir un Word, puedo subir un PDF, puedo subir cualquier tipo de archivo, una imagen. Los archivos que yo suba son decisión de lo que yo quiero compartir en esa carpeta en particular. Una vez que subí todos los que yo quería, me interesaban, acá los ajustes del módulo, que son iguales a todos los otros ajustes que ya hemos ido viendo. Acá yo le voy a poner que lo muestre. Los accesos, ¿se acuerdan? Como las tareas y los foros. Para habilitarlos tengo que hacer clic ahí. Esto lo que me permite es definir cuánto yo voy a dejar que la gente acceda. Desde cuándo y hasta cuándo. Exactamente, es el restringido tuyo del foro. La condición de calificación no lo voy a agregar, campo de usuario tampoco, acceso, guardo cambio y muestro. Me va a mostrar la carpeta y los dos archivos que yo le subí. Yo puedo crear la carpeta, a ver, dice acá que hay un campo que es obligatorio, no sé cuál. Fechas no válidas. Lo voy a, las deshabilité. Siempre que haya algo que no corresponde, Moodle no los va a dejar crear el recurso. Y si ustedes se fijan, yo acá, en la última semana donde agregué el recurso, apareció este que dice biblioteca. ¿Sí? Bien. De esta manera agregábamos los recursos. Agregamos el foro, agregamos la tarea, agregamos una biblioteca, podemos subir un archivo. Estos son todos los movimientos que podemos hacer desde las distintas opciones que Moodle nos da. Yo lo voy a eliminar porque esto no es parte de esta semana, pues solo una prueba. Directamente hago clic en el botón borrar. ¿Acepta? ¿Está seguro que quiere borrar? Sí. Sí. Para borrar esa biblioteca yo tengo la numerito de la semana y la carpeta de biblioteca. ¿Cómo hacemos? Al lado te aparece toda esa barra de herramientas cuando te paras sobre el recurso. Te aparece toda esa barra de herramientas en donde esta que te estoy mostrando acá. Es la crucecita borra. Bien, así agregamos y borramos un recurso. Ahora, ¿cómo hacemos con el tema del cuestionario de esta semana? ¿Alguien tiene alguna duda de lo que ya veníamos viendo? Sí. No, entrando al curso ya tenés que poder entrar a tu aula. Bueno. No, es así. Es lo mismo. Pero ya ahora en un ratito voy y lo miro. Vamos entonces ahora a ver el tema de los cuestionarios. Hasta ahora, ¿qué hemos pedido? Hemos pedido que hagan un foro y hagan una tarea. ¿Para qué? Para que ustedes se den cuenta cuáles son los principales elementos que Moodle les ofrece para una clase. Uno en la clase, ¿qué hace? Presenta un tema,
después de presentar el tema, ¿qué les dice a los chicos? Bueno, a ver qué piensan, qué saben, qué desconocen, y después les asignamos una tarea y finalmente, ¿qué hacemos? Los evaluamos. Moodle ofrece una herramienta que es el cuestionario, que está buenísimo porque es de evaluación automática. Ustedes no van a tener que ponerse a evaluar cada una de las tareas de los chicos. Directamente lo configuran ustedes, van a decirle cuántas preguntas, qué peso van a tener las preguntas, y cuando los chicos las hacen, Moodle los evalúa solo. Pero previo a eso, previo al tema de configurar el cuestionario en sí, sí. No, no. El cuestionario siempre es de evaluación, es evaluativo. Sí. Pero porque ese es otro tipo en realidad sí, tenés razón. Juan Carlos lo que está diciendo es que no todas las preguntas de los cuestionarios son aptas para la autoevaluación. Eso es correcto. Hay preguntas en donde yo le pido al chico que complete, que dé una descripción, entonces ahí sí o sí voy a tener que meterme y evaluar. Eso va a depender de qué quieren ustedes con ese cuestionario. Por ahí, para ese tipo de preguntas, en vez de hacer un cuestionario en donde va a tener que, pueden hacerlo en una tarea, pueden hacerlo en una tarea, pueden hacerlo en un foro, pueden utilizar otra herramienta y que ésta les sirva para poder realmente evaluar y saber a ver qué conocen. Por ejemplo, también se utilizan mucho para las autoevaluaciones. Antes de una prueba, antes de un examen, de un parcial, poderles hacer una batata de preguntas en donde ellos chequeen cuánto saben de la materia. Más o menos que vayan conociendo cuáles son los tópicos, cuáles son los temas importantes, y de esa manera, bueno, chequear, no, de acá tengo que estudiar, tengo que aprender un poco más. O no, como refuerzo para una vez que leyeron el material, a ver cuánto conocieron, pero eso va a depender de las necesidades de ustedes. Como les decía, vieron que acá en el material que les he dejado, ustedes han visto que los cuestionarios tienen dos partes. Una primer parte, que es un trabajo que tenemos que hacer y es sí bastante minucioso, que es el de crear las preguntas. El banco de preguntas. Este banco de preguntas lo tenemos que crear siempre que vamos a hacer un cuestionario. ¿Por qué? Porque una vez que después empezamos, ya tenemos que ir cargando los datos y no podemos estar pensando, bueno, a ver, me voy a la unidad 1, veo a ver qué puedo hacer, porque cada vez que vuelva se me va a haber cerrado el tiempo Entonces, por eso es que yo les pedía en esa planilla que hagan las preguntas. ¿Alguien ya avanzó sobre eso? ¿Tienen? Muy bien. Sí, ¿y cómo? Bien, pero tengo dudas, porque dentro de las preguntas hay distintos tipos de preguntas. Hay distintos tipos de preguntas que son, yo les he puesto ahí en esa plantillita, les he puesto como los más usados, los generalmente más usados. Pero si ustedes se fijan acá donde nos volvemos acá a la plataforma, donde dice añadir una actividad o un recurso, y acá hago clic en cuestionario y le doy a agregar, les quiero mostrar la variedad de las preguntas que ustedes pueden hacer. ¿Saben qué? Me voy a volver porque yo tenía uno de prueba. Así ya directamente les muestro las preguntas. Prueba del curso. Me lo finalizó a mí misma. No, ahí me finalizó. No, porque tengo que ir a las características del cuestionario. ¿Se acuerdan que cuando yo quería actualizar tenía que volver al recurso
para una vez abierto. Bueno, acá yo le puse prueba para el curso de Moodle, este cuestionario es una prueba para mostrarles cómo configurar el recurso. Acá era hasta el 20 de junio que lo tenía yo, por eso no me deja crear, vamos a ponerlo hasta el 19 de julio. Les muestro de paso los campos del cuestionario. Prueba, este es el nombre, la característica en donde yo le digo al estudiante cómo lo voy a evaluar, qué es lo que tengo, qué voy a evaluar. El tiempo, en los cuestionarios siempre tenemos que configurar un tiempo. No les dejamos abierto un cuestionario eternamente, porque yo quiero evaluar un determinado conocimiento en un determinado momento. Entonces, les doy un tiempo. Cuando el tiempo ha terminado, el envío debe hacerse antes que el tiempo termine, de lo contrario no se contabilizará. Categoría no lo toco, intentos permitidos yo le puse 2, pero acá esto va a depender de lo que ustedes quieran evaluar. Si ustedes quieren que el chico pruebe una cantidad de veces ilimitada para ver hasta que le den la tecla, o quieren evaluarlo, que lo haga una sola vez y no lo pueda volver a hacer, quieren que lo haga una vez y lo pueda volver a hacer, eso va a depender de ustedes, los intentos se lo ponen ustedes. Método de calificación, ¿se acuerdan cómo es la tarea? Calificación más alta. Acá, si ustedes se fijan, dice calificación más alta, promedio de calificaciones, primer intento y último intento. Esas opciones valen en tanto y en cuanto nosotros definamos cuántos intentos le voy a dar. Si yo pongo un intento, obviamente va a ser la calificación más alta. Si yo pongo 3 intentos y le digo que el método de calificación quiero que sea la de la nota que obtuvo en el último intento, porque los 2 primeros sé que los utilizó para ver más o menos las preguntas, bueno, le va a quedar la nota del último intento. Si yo voy a hacer 3 intentos y lo voy a promediar, a ver cuánto se sacó, en el primero se sacó un 0, en el segundo sacó un 10 y en el segundo sacó un 8, promedio los 3 intentos. O el del primer intento. Eso queda a la decisión de ustedes. Para mí, esto es válido, como les decía, de acuerdo a lo que ustedes quieran calificar y cómo quieran utilizar el cuestionario. Si van a hacerlo como una evaluación, como apoyo a las evaluaciones, entonces les conviene un intento y con la calificación más alta. Orden de las preguntas, tan como se muestran en la pantalla de edición o presentadas al azar. ¿Esto qué significa? Cuando yo le digo presentadas al azar, Moodle baraja las preguntas. De esa manera, cada vez que los estudiantes abran un intento, no van a hacer las mismas preguntas. Por eso les pido yo el banco de preguntas en esta semana. Porque si yo hago 10 preguntas, como les pide la plantilla, y les voy a poner que el cuestionario tenga obligatorias 5, entonces voy a tener 5 de repuesto para cada intento que yo le dé. Entonces va a haber alguno que se mete y dice, lo hago. Pero lo vuelvo a hacer, entonces ya sé las preguntas. Y cuando lo vuelvo a hacer, cambiaron las preguntas. Porque Moodle saca al azar y las baraja. ¿Sí? Entonces uno podría hacer 10 preguntas para que contesten 5, por ejemplo. O hacer 20 para que contesten 10. Siempre te conviene tener un banco de preguntas. De cada unidad, de cada tema, conviene tener el banco de preguntas. ¿Para qué? Para yo tener eso, diferentes. Es como cuando uno hace un examen en la presencialidad. No tenés 3 preguntas para el examen. Uno dice, bueno, de esta unidad tengo esta, bueno, si me las contesta bien, o si no contesta bien y le quiero seguir dando oportunidades, voy a tener esta y otra. Bueno, es lo mismo, solo que acá en la plataforma. ¿No tenés habilitado? ¿Qué no tenés habilitado? Método de navegación. Ahí abajo. ¿Estás en tu cuestionario? Mira, bueno, ya le vamos a preguntar a Verena por qué. Fíjate si tenés este botoncito que dice ocultar avanzadas, lo pone ocultar a ver si se te mostrar avanzadas. ¿Sí? Sí. Bueno, página nueva cada 5 preguntas. Esto yo lo puedo definir también. ¿Cuántas preguntas quiero que se muestren por página? 5, 10, 15.
dependiendo del banco de preguntas que ustedes tengan. Método de navegación lo dejamos libre. Ordenar al azar dentro de las preguntas, sí. Acá le puedo poner sí o no. Comportamiento de las preguntas, retroalimentación diferida. ¿Eso qué significa? Que una vez que el chico contesta, después le va a decir si era correcta o no. Yo le puedo, vieron todas las opciones que hay. Yo le puedo dar una retroalimentación inmediata, entonces después de cada pregunta respondida va a venir un lo hiciste muy bien, o no, volvé a intentarlo, o no sé, siga participando. La inmediata es cuando vos estás en... Inmediata. No, no, el docente no, es la misma plataforma. Sí. Sí, todo. Bueno, lo dejo en diferida. ¿Cada intento se basa en el anterior? No, porque ¿qué pasa si yo le pongo sí? Si responde mal la pregunta 1, no va a poder responder nunca la 2. Entonces ahí me conviene dejar no. Y después las opciones dentro del cuestionario. Acá esto va a depender también mucho de lo que ustedes quieran. En principio, yo les diría que lo dejen como está y se vayan fijando cómo funciona a medida, porque ustedes recuerden que pueden abrir el cuestionario, después cambiarse el rol a estudiante y hacerlo al cuestionario. Ocultas avanzadas, cuando no lo veas, andate a ocultar avanzadas o mostrar avanzadas. Esto yo se los recomiendo que lo dejen así. ¿Por qué? Porque ¿qué pueden ustedes acá eliminar o cambiar? Por ahí esto también uno lo va conociendo a medida que lo va utilizando, se va dando cuenta para qué sirven cada una. Parece como una locura, pero no lo es tanto. Lo que yo estoy definiendo acá es qué va a ser la plataforma con cada acción que el chico haga dentro del cuestionario. Por ejemplo, durante el intento es todo el examen, no es cada pregunta. Durante el intento, ¿qué voy a hacer? Le voy a marcar si la respuesta fuese correcta, inmediatamente, cada vez que responde la pregunta, le voy a decir cuántos puntos, le voy a dar una retroalimentación específica o una general. Yo, en esta prueba, saqué todo esto, porque a mí me parece bastante confuso, esto es a modo personal, que cuando uno está haciendo una evaluación, ¿vieron? Es como si vos estuvieses en una presencialidad y a cada pregunta el profesor te dijera, ah, sí, está muy bien, ahora tenés 2 puntos, tenés que seguir para conseguir tus 8 puntos. Me parece como que confunde mucho el tema de mezclar, por ahí es preferible que lo hagan todo y después revisen a ver en qué se equivocaron, en qué acertaron, cómo continuar. Entonces, inmediatamente después de cada intento, ahí sí les dejo las opciones de retroalimentación. ¿Sí? Mostrar. Andrea, ¿como el chico ve en el cuestionario lo que le fue mal? Sí, uno puede definir que te muestre las opciones correctas e incorrectas. A mí me parece correcto que el chico sepa en qué le fue mal. ¿Por qué? Porque va a saber en qué le fue mal y también muchas veces podemos definir cuál es la respuesta correcta. Cuando en Moodle nosotros usamos verdadero o falso, por ahí como docentes a mí me ha pasado 1000 veces de decir, le voy a cambiar una palabrita, a ver si está atento y que sea falsa y a ver si está atento a leer. Bien, siempre que utilicemos el verdadero o falso, cuando la respuesta es falsa, corresponde poner por qué es falsa. Explicar por qué es falsa. Sí, es falsa. ¿Y cuál es la respuesta correcta? Obviamente, si es correcto, no le voy a poner sí, es correcto, tu respuesta es tal y tal, porque te estoy diciendo que es correcto. Pero cuando es falsa, corresponde que le pongamos por qué es falsa. Sobre todo, ¿para qué? Para que aprendan del error. Si uno le pone a alguien, no, te equivocaste, pero te equivocaste porque yo te lo digo, no estamos enseñando por qué pasó. ¿Sí? Muchos alumnos piden. Es que corresponde que pidan, así como nosotros pediríamos cuando alguien nos corrige, bueno, sí, pero ¿en qué me equivoqué? ¿Por qué me pusiste otra nota? O por qué es lógico que va a pedir. Acá
vemos qué vamos a mostrar. ¿Mostrar la imagen del usuario? No. ¿Decimales de las calificaciones? 2. ¿Por qué? Porque yo puedo usar del 0 al 10, puedo usar del 0 al 100, esto va a depender de decimales en las calificaciones de las preguntas, los mismos que para las calificaciones. Mostrar bloques durante los intentos, no. Esto creo que aparece ya por defecto. No lo toquen porque por ahí tocamos eso y restricciones. ¿Qué? Si quisieras definir bloques, le podés ir insertando bloquecitos durante los intentos, pero ya son cuestiones bastante más avanzadas que complican. Restricciones extras sobre los intentos. Esto yo tampoco lo recomiendo porque por ahí la gente se termina confundiendo para entrar, nunca logró entrar y ya se fueron los tiempos. ¿Se requiere contraseña? Hay veces que hay docentes que utilizan contraseña para determinada evaluación. A mí me parece que si ya les hemos dado de alta a todos en un curso y no puede ingresar nadie que no sea de ese curso, ya está, ¿qué más contraseña necesitas pedir? Forzar demora entre los intentos primero y segundo. ¿Esto qué significa? Que no va a poder realizarlo alguien que lo realizó ya y dentro de 5 minutos quiere volver a hacerlo. Tiene que, si quiero como docente, decirle, bueno, no, lo vas a poder hacer, pero recién mañana. Las razones, no sé cuáles pueden ser las razones por las que alguien, para que no tenga fresquito lo que estuvo mal, no sé. De andar al rincón a pensar y después volver a hacer. No sé. Eso yo no le encuentro mucha utilidad, pero para eso está. Seguridad del navegador lo dejamos con ninguno. Y acá es retroalimentaciones globales. ¿Qué les voy a decir? Yo acá no lo he colocado porque en cada pregunta he configurado una retroalimentación individual. Entonces no lo coloqué. Ahora cuando vayamos a cargar las preguntas. Acá estamos solamente viendo la configuración del cuestionario. Ajustes comunes del módulo, como en los otros, ¿se acuerdan? No hay grupos, lo oculto, restricciones de acceso, lo mismo que vimos para el otro. Una vez, sí. Sí. ¿Tiene que ver con qué? ¿Con comentarios que van a ingresar cada uno que conteste? No. En la retroalimentación global es, por ejemplo, hiciste un módulo y le hiciste un cuestionario para evaluar ese módulo. Cada pregunta tuvo su retroalimentación. Cada pregunta le dijiste es correcta o no, verdadero o falso, muy bien, muy mal. Depende del tipo de retroalimentación que vos les quieras dar. Una carita sonriente, una carita triste. Eso es de cada uno. La retroalimentación global va a depender de si querés, cuando terminó el curso, cuando alguien terminó la evaluación, el Moodle le suma, le dice, tenés de los 100 que se piden, 60. A ese 60 vos le podés decir, repasá para el próximo intento porque no te alcanzó la nota. ¿Sí? Esa es la retroalimentación global. Si alguien se sacó 100, le decís felicitaciones. Tu cuestionario fue fantástico. Pero sigue siendo, una retroalimentación por alumno. ¿Cómo? Es por alumno. Sí. El cuestionario es una tarea que hace un alumno. Y que yo todos los alumnos que van a ingresar son... por un minuto, en este caso, todos podían acceder y vos podías hacer. Individualizar las retroalimentaciones. No, te está explicando que es individual. Pero yo pensé que por ahí acá podían ingresar y ver todo un comentario que el docente hacía para compartir con No. No, los cuestionarios es uno a uno. Cristina me pregunta por qué tantos campos si es global. Porque yo le puedo decir que para cuando se saque un 100 lo felicite. Que cuando se saque un 90 le diga estuviste muy bien. Cuando se saque un 80 le diga estuviste bien. Cuando se saque un 70 estuviste justito. Y cuando se saque un 60 mejor estudia un poco más.
para cada rango de nota yo le puedo dar una retroalimentación. De acuerdo a lo que el otro se saque, bueno, va a recibir una nota de esa. Entonces, por eso es que hay tantos campos. Vos podés definir cada campo, por ejemplo, acá, límite de calificación 100%, acá. Límite de calificación 90, por ejemplo. Cuando se saca un 90, yo le voy a decir, muy bien, ¿sí? Cuando se saca un 70, le voy a decir, faltó un poquito. Cuando se saca un 40, claro, faltó muchito. Vamos a hacerle caso a la Piti. Faltó muchito. ¿Sí? De esa manera, y cuando el estudiante mío entre y se saque un 40 y me diga, y le diga a la plataforma, faltó muchito, va a pensar, está el profe. Pero es para eso que están estos campos. ¿Sí? Guardo los cambios y muestro para ver qué preguntas me deja agregar Moodle. ¿Todos están en el aula de práctica? Ahora va. Guardo cambios y muestro. ¿Qué me muestra? Lo mismo que les mostró a ustedes cuando hicieron la tarea, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que cuando configuraron la tarea, una vez que las configuraron, les muestra esto? Claro, pero muestra eso, te dice como un resumen de lo que hiciste. Te dice, este cuestionario es una prueba que era el contenido, la introducción. Intentos permitidos 2, está abierto del 3 y no les mostré del tiempo, pero bueno, límite de tiempo 10 minutos, método de calificación más alta, ¿sí? Previsualizar cuestionario ahora. ¿A todos les aparece este botoncito? Bueno, es lo mismo. Yo porque ya tengo algunas preguntas cargadas. Comenzar intento. Yo tengo unas preguntas cargadas, por eso me muestra esto. ¿Ven? Acá están mis preguntas que les puse yo. Moodle es, acá no me aparece la de acá abajo. Ahora nos vamos ahí, sí, es eso. Y acá estas son algunas preguntas que yo les definí, pero no quiero mostrarles esto, quiero llegar a la parte esa donde estás vos, Alicia. Editar preguntas. No, sí, pero vos te vas a ir a editar preguntas. Yo, ¿cómo hago? Una vez que tengo ya que he creado el recurso, que he creado el cuestionario, tengo desde ese botón que dice editar preguntas o este que dice banco de preguntas. Acá en la columna izquierda, abajo de ajustes, ustedes van a encontrarse con un botoncito que dice banco de preguntas. ¿Sí? Si hago clic en banco de preguntas, es donde voy a poder definir banco de preguntas. ¿Qué? Banco de preguntas. A la izquierda, abajo de ajustes, en tu aula. A la izquierda. A ver. Estamos todos parecidos. Después estaba editando una carpeta y quiero salir de editar carpetas. Agarrar carpeta y regresar al curso. Sí, también. Aunque acá no puse nada.
Bien, entonces ya tenemos ya creamos el cuestionario. Siempre que nosotros tenemos volvemos a la parte inicial. Un cuestionario tiene dos partes. La parte, digamos, estructural, que es cuando creamos el cuestionario, que se crea con la misma lógica que creamos el foro, la tarea, que creamos todo lo demás. Cargamos nombre del cuestionario, cargamos descripción, todo esto que fuimos viendo. ¿Sí? Después tenemos que a ese cuestionario asignarle las preguntas que quiero que mi estudiante responda. ¿Sí? ¿Cómo lo hago? Banco de preguntas, me aparece crear una nueva pregunta. Acá, si ustedes se fijan, acá Marcelo, fíjate que... ¿Viste, Marcelo, cuando vos acá le decís dentro de qué querés que esa categoría se muestre? Sí, porque yo ya he creado algunas preguntas. Las voy a borrar para que no los confunda. Las voy a borrar para no confundir. Bueno, cuando ustedes ponen crear una nueva pregunta, las quería borrar pero va a ser medio lento. Cuando ustedes ponen crear una nueva pregunta, Moodle les va a ofrecer una serie de preguntas que ustedes tienen para poder utilizar. Acá, recién ahora puedo contestarle la pregunta que tenía Alicia, después de un rato largo. ¿Por qué? Porque era necesario que viéramos todo lo anterior para que tuviera una lógica esto de la plantilla, de por qué les pido que primero hagan la base de las preguntas. Porque si ahora, que nosotros ya estamos con todo esto, si ustedes no saben todo esto de cómo crear el cuestionario, y como le pasó a Marcelo, que ya tiene las preguntas y no sabía dónde ponerlas, ¿dónde? En el cuestionario. Entonces, creamos el cuestionario y ya hemos trabajado sobre las preguntas. ¿Qué quiero yo que el chico sepa? Entonces, Alicia, ¿cuál era tu...? No, por ejemplo, ahí en la plantilla que nos diste, Sí. cuando hablan de preguntas verdadero o falso, ¿sí? Sí. Yo hago una pregunta verdadero o falso y le pongo, dice respuesta verdadera, respuesta falsa y devolución para la respuesta falsa. Sí. Entonces, yo hice una pregunta, le puse que la respuesta es verdadera. Claro, entonces ahí no necesitas la devolución para respuesta falsa. Si la pregunta es verdadera, si pone falsa, ¿qué podés decirle? Si querés hacerle una retroalimentación, incorrecto. O tu respuesta no es correcta. Eso nada más. No te cargo la pregunta. O sea, ya estamos acá en este banco de preguntas. Sí. ¿Dónde yo escribo esa pregunta? Ahora. Una vez que yo puse el botoncito de recién, una vez que yo pongo crear una nueva pregunta, Moodle me dice, bueno, sí, muy bien, pero ¿qué pregunta? ¿Qué tipo de pregunta querés usar? Yo en la plantilla les puse 2 o 3, las que son más usadas, multiple choice, verdadero o falso, una respuesta corta y de emparejamiento. Es como sería el unir con flechas. Es ese que uno dice, es para cuándo se utiliza más, exacto, para los conceptos. Si vos querés refrescar un concepto en un chico, decirle 3 conceptos para 3 desarrollos. Entonces, unir con flechas, ¿sí? ¿Y las anidadas? Las respuestas anidadas son estas, que se llaman close también. ¿Qué significa? Que una parte por ejemplo, cuando yo les quiero reforzar en algún concepto, alguien de acá trabaja sobre algún concepto que sea así y que no pueda cambiarse y que se lo tienen que saber de esa manera, sí. Cortito. Sí. ¿Cuál? Sistema gráfico. Sistema gráfico. ¿Cuál es el concepto? Y que no es un conjunto de elementos, sino que son elementos interrelacionados.
Bien, entonces, para usar este close tuyo, vos podés decir sistema gráfico, 2 puntos. No es, escribís un conjunto, pero después el chico ese, un conjunto no lo va a ver, lo va a tener que escribir de elementos, sino que es un, ¿sí? Y la última palabra tuya clave. Así funciona, es como el espacio en blanco. Es completar un concepto con la palabra exacta que yo quiero que sepan. Acá lo que puede pasar es que muchas veces el chico lo pone, o yo lo escribo con minúscula y el chico lo puso con mayúscula. Entonces, entonces no se lo acepta. Exactamente. Entonces tengan cuidado, ¿por qué? Porque si el otro lo pone en mayúscula, le va a decir, está equivocado. Y le va a decir, no, pero si yo lo puse bien, si es así como nos lo enseñó. Entonces, Moodle le da la opción de ponerlo de distintas maneras. ¿Qué pasó, Sergio? ¿Qué buscas? Ah, está muerto de calor. Bueno, entonces yo qué tengo que hacer, ponerle todas las opciones que creo que él vaya a utilizar. Lo pongo con mayúscula, con minúscula, con la primera en mayúscula, sigo todo en minúscula, con acento, sin acento, de esa manera para usar esa opción, ¿sí? Las más... Tengo una pregunta muy concreta. Sí. ¿Qué color tiene que ser la luz para percibir todos los colores? Y la respuesta es luz blanca. Listo. No hay otra. Por eso, entonces te queda perfecto, pero poné, cuando vos uses eso, mayúscula, minúscula, exacto. Primera mayúscula, resto minúscula. Y blanca, es que es tonto lo que voy a decir. Blanco, blanca. Exactamente, y el blanco. Siempre blanco, tengan en Sí, pero puede que pongan... que ese es otro tema, ¿no? Sí, bueno, depende de ella. Si ella considera que es luz blanca y punto. Pero ten en cuenta que la luz blanca puede ser escrito mayúscula, minúscula, primera mayúscula, resto minúscula, ¿sí? Para que el término, que no termine siendo la tarea una cuestión confusa y que... muchos problemas. Bueno, extremadamente puntual, Sí. puntual. Entonces, ahora les muestro el tipo de pregunta. Calculada, esto es para todos aquellos que utilicen matemáticas calculadas con opción múltiple, calculada simple. Estas yo ni siquiera las he utilizado nunca. Emparejamiento. Yo tengo mucho emparejamiento. Bueno, emparejamiento está bueno. Usemos siempre frases cortas, no que sea una cosa. Y cada vez que ustedes utilicen emparejamiento es una pregunta, por ejemplo, vos decís, son 3 conceptos para 3 desarrollos. Esos 3 conceptos van a ser una pregunta. Entonces, ten en cuenta que ahí no vas a estar evaluando un punto por cada concepto. ¿Sí? Ahora te lo muestro en una pregunta de esta para que veas cómo funciona. Entonces, cuando vos hagas una pregunta de emparejamiento, esos 3 conceptos, que siempre tienen que ser 3 o más, porque si no, si haces 2, es como que demasiado simple, tienen que ser 3 o más, que ten en cuenta que esos 3 conceptos vas a estar usando una pregunta. ¿Sí? Ensayo, pues tienen que escribir lo que me decía Juan Carlos. Numérica tampoco lo he usado nunca. Opción múltiple es este multiple choice que usamos bastante seguido. Respuesta corta, ¿qué quiero? Que responda algo cortito. ¿Sí? ¿De qué color tiene que ser el soporte para...? Ay, yo ya sé la tuya, la de para ver los colores. Yo la sé. No, ¿de qué color tiene que ser el soporte para una impresión en papiroflexia? Y lo único que hay que poner es blanco. Listo. Bueno, esa te sirve para ver. Respuesta anidada es esta que les expliqué recién, la del espacio en blanco. Verdadero, falso o descripción, que es algo que yo le voy a dar lugar para que escriba bastante más. Que es lo que me decía Juan Carlos, esa sí la voy a tener que evaluar. ¿Sí? Bueno. ¿Qué? Sí, Claro. Bien, les voy a mostrar alguna para que vean. Vamos a ir a un verdadero falso. Le marco, como marqué en los otros, ¿se acuerdan cuando empezábamos? Verdadero falso, siguiente. Y acá es donde ustedes ya empiezan a utilizar esta plantilla que ya tenían. Que ya me imagino. No, en esta semana yo les habilité una plantilla para que fueran creando las preguntas. Esas preguntas. Esas. A ver,
Bueno, categoría va a ser por defecto en curso modelo 2, que es este de acá. Yo le puedo... Puede Sí. ser que no salga por defecto en Moodle y en cada uno. Exacto, ¿por qué? Porque eso les va a salir, si ustedes tuviesen más de un aula asignada, yo puedo crear el banco de preguntas y se lo defino a un curso en particular, ¿sí? A ustedes no les va a salir eso porque tienen un solo curso. Nombre de la pregunta. ¿Qué voy a poner? Pregunta 1. O, si ya tienen definido, por ejemplo, en la unidad 1, si es una pregunta por unidad, no sé cómo, cuando hicieron las preguntas, ¿cómo nombraron a cada pregunta? Pregunta 1, pregunta 2, pregunta 3, y sí, es la manera más simple. Texto de la pregunta. Acá yo le voy a decir como cuando uno dice la frase, la afirmación, correcta o incorrecta. El curso de Moodle de la UCH dura retroalimentación general. No le voy a poner nada. Respuesta correcta. Acá le voy a poner, no, porque acá está mal esto. No, es que Dura dura 5 semanas. 5 meses. Curso de Moodle de la UCH dura 5 meses. ¿Esto es correcto? ¿Es verdadero o falso? Esto es falso. Retroalimentación de la respuesta verdadera. ¿Esto qué es? A veces esto confunde, porque en este caso, falso es la respuesta verdadera. ¿Sí? Claro. Contestar falso está bien. Entonces, contestar falso es la respuesta verdadera. Retroalimentación de la respuesta verdadera, muy bien, dura 5 semanas. Que se nos está alargando. Retroalimentación de la respuesta falsa no es así. Penalización por cada intento. 1, eso yo lo puedo definir de acuerdo a si la persona trató de hacer 2 veces esa pregunta, puso primero falso, primero verdadero, después lo volvió a hacer y puso falso. Mucho no lo tocó. Puntuación. ¿Cuánto voy a otorgarle yo de puntos a esta pregunta? Eso va a depender de cuántas preguntas tenga. Si yo pongo que el chico aprueba con 10 puntos y voy a subir 5 preguntas, cada pregunta va a valer 2 puntos. O no, o para mí una pregunta va a valer 1 punto y otra que exija un poco más de desarrollo va a valer 3. Eso depende exactamente de lo que yo quiera hacer con este. Para mí esta, como es muy simple, va a valer 1 punto. Guardo cambios. Y listo, ya me aparece la pregunta acá. Sí, Ahí, que recién estaba tratando de... perdón. En el caso de que tú pones que la respuesta es verdadera, Sí, no es correcta. sí. Lo que pregunta retroalimentación para la respuesta verdadero es para el caso correcto o para el caso que vos pusiste verdadero. Para el caso correcto, si mi respuesta correcta es falsa, la retroalimentación incorrecto. es incorrecta, la retroalimentación es para el verdadero. Si mi respuesta correcta es poner verdadero, entonces la retroalimentación que va a figurar es bien, muy bien. Exacto. Si tu respuesta verdadera era poner falso, igual ahí, en la parte de verdadera, le tenés que poner muy bien, es falso. Siempre va a ser algo positivo. Sí, si es verdadera, sí. Yo podría no poner retroalimentación, pero vayamos a la clase presencial. Cuando alguien te responde, uno siempre le devuelve algo. Cuando estás tomando un examen, no te quedas así. Siga. O al final, o en el medio de cada pregunta, uno le devuelve. Le hace una devolución al estudiante. Entonces, bueno, esta devolución, acuérdense que no estamos físicamente,
tenemos que estar en cada una de los pasos que vaya dando. Así creamos una respuesta verdadero o falsa. Vamos a crear otra. Emparejamiento, por ejemplo. Siguiente. A crear una pregunta. Crear una nueva pregunta. Acá, nombre de la pregunta. Vamos a la otra pregunta. Pregunta 3, 4, porque yo ya tenía otras. Texto de la pregunta. Fíjense que acá esto es un texto de la pregunta. Estamos en un emparejamiento, ¿sí? Entonces ustedes acá van a tener, las opciones que le da Moodle son poder emparejar 3. Si ustedes se fijan, pueden emparejar 3 conceptos. Esto es lo que les decía recién. Acá, pregunta 1, pregunta 2, pregunta 3. ¿No les aparece así? Bueno, acá les aparecen, acá es donde yo voy a decirle a la plataforma Moodle qué respuesta va con qué. Por ejemplo, pregunta 1, acá. ¿Cuánto las preguntas tuyas? Y por ejemplo, mira, principios de impresión hay 4 para 4 sistemas de impresión. Bueno, entonces Cristina va a necesitar una más. No le va a alcanzar con 3. Abajo al final, añadir otra pista. ¿Sí? Tenés para 3 opciones más. Entonces, vamos a ir con estas. Acá, cuando yo uso 3, acá coloco la pregunta y la respuesta. Después, Moodle solo, cuando yo las termino de cargar, se encarga de mezclarlas. Pero cuando el chico hace las uniones, sabe perfectamente cómo es la respuesta correcta, porque yo ya se lo definí cuando cargué la pregunta. Esta, sí. La primera parte, las preguntas sí, de abajo comprendí. Sí. La 1, la 2 y la respuesta correcta. Pero Sí. la primera, donde dice general, ahí qué tenés que escribir. Ahí le podés describir, por ejemplo, cuando le preguntamos ahora a Cristina que dijo el proceso en esta pregunta tenés que responder los pasos del proceso gráfico. Le hago una introducción de lo que tiene que hacer, ¿sí? Así se cargan. Retroalimentación combinada, eso no hace falta que lo toquemos. Penalización por cada intento, cuánto lo voy a penalizar. Y le puedo dar pistas. Eso yo no sé si es muy conveniente, porque muchas veces en las pistas le terminás diciendo cómo es la respuesta correcta. Las marcas tampoco, y guardamos los cambios. De esa manera, después Moodle solito va creando. Cuando yo le doy el peso, ya que son 3 conceptos o más, puedo decidir que esa pregunta valga 3 puntos. ¿Sí? Porque tuvo que manejar, para poder responderla, 3 conceptos. Básicamente, estas son las opciones que tenemos de preguntas. Una vez que lo veo, una vez que lo tengo, que ya tengo cargadas mis preguntas, puedo verlo. Todo. Sí. Una vez que ya tengo mis preguntas cargadas, puedo ver, a ver cómo. Ahora salí de ahí para volver acá. Acá arriba, prueba para el curso de Moodle, en el nombre del cuestionario. Salí de las preguntas. Yo puedo ver qué pasa con mi cuestionario. Puedo ver qué pasa como docente o puedo ver qué pasa como estudiante. Recuerden siempre cambiarse el rol, y más en esto, que es el cuestionario. ¿Por qué? Porque después quien lo va a hacer es el estudiante. Entonces, ¿se acordaban que desde acá abajo, la parte de abajo a la izquierda, tenemos abajo de ajustes, esta otra pestañita que dice cambiar rol a? ¿Sí? ¿Lo ven? Cambiar rol a, puedo profesor sin permiso de edición, estudiante. Me cambio el rol a estudiante.
miro a ver cómo quedó configurado mi cuestionario. Abajo, abajo, en tu abajo. Y ahí estoy como estudiante. No tengo la última semana habilitada. Entonces no lo vamos a poder ver. La tengo que habilitar. ¿A alguien le ha quedado alguna duda? Después esto es práctica, ¿eh? Es práctica. Marcelo, ¿pudiste configurarlo? Ahora voy. Acá al final lo voy a poner visible para poderlo ver. Espérenme un minuto que tengo que llamar. A ver si tengo la señal. Bueno, ya lo mostramos. Ahora me voy a otra vez a cambio el rol a estudiante. ¿No tenés permiso para ser estudiante? Bueno, lo vemos como lo tengamos, como hayamos. Ya después le pido a Verena que vea por qué no tenés permiso para ser estudiante. Pero lo vemos. La idea es ver cómo continuar la previsualización. A ustedes les va a aparecer previsualizar el intento, previsualizar el cuestionario. ¿Lo ven desde ahí? Y acá aparecen las preguntas. Pero acá me parece del 8 al 14. Algo hice mal, pero bueno. La semana en la que estaba trabajando me parece como 2 minutos. ¿La semana qué? ¿Qué te aparece? Sí, yo también, que se me va el... Bueno, ¿Alguien? la próxima La próxima semana tienen que crear el cuestionario y nada más. podemos mandar la plantilla. Sí, mándenme la plantilla para que vea las preguntas. Bueno,